Hello, my dear students. How are you? How is it going? I hope you are very good at home. Welcome to the English class. My name is Angélica Infantes Ponce. ¿Cómo están, chicos? Espero que todos estén muy bien en casa con su familia, cuidándose y también cuidando a los miembros de su familia. Okay? This class is for level pre-A1, week 23. Let's stop violence against women and girls. Ok, el nombre de la clase entonces es Paremos la violencia contra las mujeres y las chicas. Ok, observemos las imágenes. Esto es lo que no debe suceder, ¿no? Reflexionemos entonces. Esta semana será especial. Ok. Por ejemplo, ¿te gusta leer o escuchar historias o cuentos? ¿Alguna vez has escuchado o leído una historia en inglés? Esta es la segunda vez que te vamos a proporcionar leer una historia en inglés. La anterior fue My Hero is You. ¿Te acuerdas? Las historias nos entretienen y también nos pueden dar mensajes muy importantes. Esta semana leerás una historia en inglés que ha sido elaborada especialmente para las y los adolescentes y podría ayudar a prevenir la violencia a niñas y mujeres de nuestro país. But before reading the story, you are going to read the purpose of the class. Antes de empezar la historia, vamos a ver cuál es el propósito de nuestra clase. Leerás el cuento Do Not Tolerate Violence, no toleres la violencia, e identificarás los eventos más importantes de la historia, con la ayuda de imágenes y el mensaje que deseas comunicar. Después elaborarás tus propias imágenes para dos momentos de la historia, ¿ok? Yes, story time 2, tiempo de la historia número 2. Before reading the story, do not tolerate the violence. Answer the questions. Antes de leer entonces la historia, vamos a responder a las preguntas. Look at the picture. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Yes, ¿los reconoces? Claro que sí. They are Sandra and Mario. Yes, Sandra and Mario. How old do you think Sandra and Mario are? ¿Cuántos años crees que Sandra y Mario tienen? Yes, ok. Entonces, they are around 15 or 16 years old. Ellos tienen más o menos entre 15 y 16 años. Puede ser de repente un poquito más, ¿no? They are teenagers, ok. Letter C. What is the relationship between them? ¿Cuál es la relación entre ellos? A ver, what do you think? ¿Qué opinas? Yes, they are boyfriend and girlfriend. Ellos son enamorados. Very good. Okay, dear students, let's continue with the reading. Do not tolerate violence. Vamos a escuchar entonces la lectura y ustedes siguen muy atentamente la historia, observando las imágenes y también pueden observar las traducciones que está abajo si hay alguna duda en algunas expresiones, ¿no? Que son nuevas para ustedes. Yes, let's start. This is the story of a friend's friend. Sandra was shy but very friendly. Sandra had been in love with Mario forever. Eventually, Sandra and Mario became boyfriend and girlfriend. Sandra felt they were soulmates. At the beginning, everything was perfect. Mario was charming and Sandra was on top of the world. They went out for long walks. They had fun together. But as time went on, things started to change. Mario was not the person she thought she knew.
Mario started to act differently. At first, Mario did not like what Sandra did or said. Sandra liked to hang out with friends, but Mario didn't like that. Then, Mario did not like the way Sandra dressed. He did not like what Sandra did in her free time either. Sometimes, Mario embarrassed Sandra in front of others. At school, everybody was worried for Sandra. Sandra was not happy with Mario anymore. She was anxious and stressed out. However, she believed Mario was her other half, her one true love. She tried to convince herself that this was normal. There are so many myths about love. He or she is my other half. He or she is going to change because he or she loves me. Love means total devotion to that person. If he or she is jealous, it's because he or she loves me. Nevertheless, this is not true love. It's important to recognize how these myths about love can disguise violence and abuse. Do you know the kinds of violence that usually happen in boyfriend-girlfriend relationships? If he or she is jealous, controlling, offends you, humiliates you in front of others, or makes you feel bad about the decisions you make, this is psychological violence. If he or she pushes you, pulls you, or hits you, this is physical violence. If he or she tells you things that make you feel uncomfortable, touches you without your consent, or blackmails you into having a sexual relationship, this is sexual violence. How can you recognize a healthy relationship? You have time to spend with your friends and family. He or she respects your decisions. You do activities together and help each other. You talk with each other in order to find a solution to disagreements or problems. Be true to yourself. Love builds. It does not divide. Do not tolerate violence. If you are a victim of violence, or if you know a victim of violence, call 1-0. Ok, chicos, entonces, como hemos escuchado la historia muy interesante sobre esta pareja, ¿no? Sandra y Mario, que al principio iban muy bien, se llevaban muy bien, pero después Mario empezó a cambiar, ¿no? Empezó ya a molestarse porque ya pasaba tiempo con sus amigos, empezó a ser una persona muy celosa, muy posesiva, y pues incluso le decía que no le gustaba su forma de vestir, ¿no? ¿Ok? Cosas, de hecho, que no debe suceder en una relación, ¿no? Sandra al principio pensaba pues que él amaba mucho, ¿ok? Que él era su media mitad, ¿no? Entonces, pero aún así le hacía sentir mal, ¿no? A veces él le hacía avergonzar delante de sus amigos. ¿Ok? Entonces una relación sana, saludable, pues no te hace sufrir, no te hace sentir mal, ¿ok? No te hace cosas pues que a ti no te gusta. Una relación sana, pues, eh, lo contrario, ¿no? Te hace sentir bien, eres feliz con esa persona, ¿ok? Te entiende, te comprende, ¿ok? Entonces, chicos, reflexionemos sobre esta relación, ¿no? Eh, Incluso tenemos que ver los abusos, ¿no? Hay varios diferentes tipos de abusos, abuso psicológico o violencia psicológica, perdón, o violencia física también, ¿no? Que de repente ustedes han visto que ha sucedido, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a él? Ok, let's understand. Entendamos. Vamos a entender la historia con los siguientes ejercicios. Ready?
Let's understand exercise 1. Look at the picture, go back to the story, match the picture with the correct part of the story, A, B or C. Ok, vemos aquí 3 partes de la historia y 3 imágenes. Vamos a relacionar qué significa o cuál de estas imágenes representa cada una de estas partes de la historia. For example, A dice, eventually Sandra and Mario became boyfriend and girlfriend. Sandra felt they were soulmates. A ver, entonces Sandra y Mario se convirtieron en enamorados, ¿no? Ok, Sandra se sentía que ambos eran, o que ellos eran, pues, ambos eran su alma gemela, ¿no? Ellos eran ambas almas gemelas. ¿Cuál es la figura que representa a esta parte de la historia? Yes, number 2. Very good. Now, letter B. He did not like what Sandra did in her free time either. Sometimes Mario embarrassed Sandra in front of others. Entonces, aquí, ¿qué dice en esta parte? A él no le gustaba lo que Sandra hacía en su tiempo libre, ¿no? A veces Mario la avergonzaba en frente de otras personas. ¿Y es cuál es la imagen que representa a esta parte de la historia? Yes, number 1, picture 1. Yes, okay, good. Letter C. You talk with each other in order to find a solution to disagreements or problems. Ok, en la parte C dice que tú hablas, ok, o conversan entre ustedes, entre la pareja, para encontrar pues una solución, ¿no? A los desacuerdos o a los problemas que tienen entre ambos, ¿no? ¿Cuál será entonces la imagen que representa? Yes, number 3. Exercise 2. Choose the best option. Elige la mejor opción. Okay, a esta pregunta. What is the message of the story? ¿Cuál será el mensaje de la historia? Violence in present at the school. True love respects you. True love has no eyes. O end violence against girls and women. ¿Cuál crees tú que será? Yes, ok. Yes, letter D, ¿no? El mensaje entonces es acabar con la violencia contra las mujeres y las chicas, ¿no? Exercise 3. What's your opinion? ¿Cuál es tu opinión? Aquí vamos a leer estos 2 diálogos y vamos a completar, ¿ok? En una de las partes de cada uno, dando, por supuesto, nuestra propia opinión, ¿no? For example, dialogue 1. What is the story about? ¿De qué se trata la historia? Pregunta ella a él. It is about a girl called Sandra who fell in love with Mario. Then they were in a love relationship. At the beginning, everything was perfect. Later, he changed his attitudes. He was very jealous and possessive. Sandra thought it was normal, but she was not happy, and everybody was worried about her. Finally, she realized that it was not true love. Entonces, aquí está resumido la historia que acabamos de leer. Yes? Ahora la pregunta es, did you like it? ¿Te gustó? Yes, I did. Claro que me gustó, ¿no? Why? ¿Por qué? Le pregunta ella. I like the story because it was easy to read. Me gustó porque fue fácil de leer o lo entendí muy bien, ¿no? What about you? ¿Y qué hay? ¿Cuál es tu opinión sobre la historia? Aquí abajo hay 2 alternativas, ¿yes? Mira, entonces aquí dice, I liked or I didn't like the story because it was. Entonces, acá vas a poner, ¿te gustó o no te gustó la historia? Porque fue. Entonces, ¿cuál es la respuesta de repente que podemos encontrar? Yes. Ok. For example, en mi opinión, it was interesting because it has a good message, ¿no? Fue interesante porque tuvo un buen mensaje, yes?
Ok, lo mismo parecido, tú expresas tu opinión. Dialogue 2. En el diálogo 2, let's imagine you are Sandra. What could you do? Imaginemos que tú eres Sandra. ¿Qué tú podrías hacer? Entonces ella dice, in my opinion, I could talk to my friends. En mi opinión, yo podría hablar con mis amigos. Do you have another idea to help me? ¿Tienes otra idea para ayudarme? Te pregunta a ti. Entonces tú vas a expresar tu opinión. In my opinion, you could. En mi opinión, tú podrías. Ok, ¿qué podrías hacer entonces para ayudar a Sandra? For example, yo he hecho esta idea, ¿no? Ok, más o menos así o similar, tú vas a expresar, ¿no? Tus ideas. For example, you could talk to your parents. They want the best for you. Yes. Entonces, habla con tus padres porque ellos quieren lo mejor para ti, ¿no? Por supuesto. Okay, that's an interesting idea. Es una idea muy interesante, dice, ¿no? Entonces, espero tus opiniones con una idea cortita nada más, ¿okay? Para completar el diálogo. Ready? Yes, now activity 2, let's create. Vamos a crear entonces nuestro trabajo para esta semana, ¿ok? Ahora que ya leíste la historia de la actividad 1, Do Not Tolerate Violence, ¿estás listo o listo para el siguiente reto? Dibuja 2 escenas que complementen partes de la historia, ¿ok? Entonces aquí vemos los pasos. Primero, selecciona 2 partes de la historia, una sobre los problemas que Sandra tuvo y otra sobre cómo debería ser una relación saludable, ¿ok? Entonces selecciona 2 partes de la historia sobre esos temas, ¿ok? Segundo, crea tus propios dibujos que representen lo que dice cada una de estas partes de la historia que seleccionaste, ¿ok? Entonces vas a crear un dibujo para cada parte de la historia. En total serían 2 dibujos, ¿no? Tercero, une tus dibujos con la parte de la historia que le corresponde. Acuérdate que debe ser ordenado, crear tu propio producto y usa toda tu creatividad. Puedes usar dibujos, imágenes cortadas de revistas, periódicos o una combinación de ambos. Sé creativo o creativa y arma tu producto usando lo que tienes en casa, ¿ok? Si tienes computadora, también lo puedes hacer, tu computadora, en el programa que tú desees, ¿no? Cualquiera que sea tu trabajo, toma en cuenta las siguientes características, ¿ok? 1. Las partes que seleccionaste de la historia corresponden con uno de los problemas que vivió Sandra, ¿ok? En la historia y cómo debería ser una relación saludable, ¿ok? Number 2. Los dibujos creados presentan con claridad el texto de las 2 partes seleccionadas de la historia. Entonces tus dibujos deben ser muy claros, a colores, yes. Y seleccionar las partes, la parte que, primero el problema que vivió Sandra y segundo, cómo debería ser una relación saludable, ¿ok? Let's continue, let's reflect. ¿Qué te pareció la historia? ¿Por qué? Relaciona las siguientes frases para expresar aquello que represente mejor tu opinión, ¿ok? In my opinion, this about the story. Aquí vas a expresar tu opinión sobre la historia. I like the story, I didn't like the story, because, ¿por qué te gustó o por qué no te gustó? Tú elige una de las alternativas y aquí debajo escribes tu respuesta. ¿Ready? Ahora, luego en castellano tienes que escribir lo que piensas de la historia. Si estuvieras en la situación de Sandra, ¿qué harías? Si conocieras a alguien que vive lo que Sandra vivió, ¿qué harías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Ok, entonces aquí escribe en castellano tu opinión. No olvides que siempre debes reflexionar completando este recuadro. Okay. For today, my dear students, thank you for your attention. No se olviden enviar sus mensajes, sus trabajos a través del WhatsApp. Si hay alguna pregunta, chicos, también me escriben o me llaman, ¿ok? Ok, mis queridos tungasuqueños. Espero que vaya muy